¿Cómo se define? ¿Quién es Olga Toscano? Pues mira, Carlos, desde hace tiempo he dejado de etiquetarme, especialmente cuando preguntan, ¿no? ¿Quién eres? Y tenemos esta costumbre de contestar de una manera de que soy escritora, soy conferencista, soy, pero realmente soy quien se requiere ser. Siempre, desde que nacemos hasta que morimos, vivimos en esa metamorfosis, la transformación, el cambio. Pero cuando lo comenzamos a hacer conscientemente, esa transformación pues se vuelve una dirección hacia tus objetivos de vida. Pero estamos tan acostumbrados a la zona de confort, porque cuando comienzas a hacer ese cambio, cuando comienzas a salir, toda transformación duele. Entonces, ¿qué vienen? La crítica. Es como se me figuran en las ferias de esos monitos que salen y que tú traes un mazo y que le estás dando, ¿verdad? A ver si te atinas. Entonces, cuando sales de tu zona de confort, eso pasa. La gente te empieza a dar los batazos y la crítica. Tú no puedes, tú no sabes, tú no esto. Y entonces la gente se vuelve a quedar adentro para no recibir ese mazo, ¿no? En la cabeza. Pero cuando tú te atreves a decir, ok, sí, toda transformación duele y me voy a arriesgar y voy a salir y voy a hacer estos cambios, a lo mejor me voy a quedar sin casa, a lo mejor me voy a quedar sin carro, a lo mejor me van a criticar, se van a reír de mí, pero voy a comenzar a hacer algo diferente a mi vida. A veces nos aferramos tanto a lo que tenemos que no nos damos la oportunidad de todo lo que el universo, la vida tiene preparado para nosotros. ¡Arrancamos! Este es tu podcast Desnudando al Escritor, donde no nos quitamos la ropa, desnudamos el alma y el corazón de nuestros invitados. Y en esta ocasión me siento honrado, privilegiado y motivado por la persona que nos acompaña, una mujer que ha salido adelante a pesar de tantas adversidades, a pesar de los retos que la vida nos presenta, y siempre nos va a dar la oportunidad de salir adelante, aun cuando estemos abajo, siempre la oportunidad de subir. Y qué mejor recibimiento, les invito a que nos acompañen todo el podcast con nuestra gran amiga Olga Toscano. Gracias, bienvenida Olga, qué detalle. Hola, gracias Carlos, gracias por abrirme las puertas de tu programa, de este espacio y por recibirme aquí en tu bella ciudad de Guadalajara. Estoy muy contenta de compartir con ustedes. No, pues muchas gracias, yo soy el más emocionado, más contento y principalmente motivado por todo lo que podemos platicar, todo lo que puedes aportar y lo que has vivido, porque esas experiencias son las que muchas veces nos ayudan y es también lo que motiva a otras personas a dar ese paso, a seguir adelante y a no desfallecer ante alguna adversidad. Pero para ir entrando esto un poco, ¿cómo se define? ¿Quién es Olga Toscano? ¿Cómo se define? Pues mira, Carlos, desde hace tiempo he dejado de etiquetarme, especialmente cuando preguntan, ¿no? ¿Quién eres? Y tenemos esta costumbre de contestar de una manera de que soy escritora, soy conferencista, soy, pero realmente soy quien se requiere ser. En cada momento de nuestra vida yo creo que si comenzamos a eliminar las etiquetas y decir quién eres, lo que se requiere ser, si requiero ser mamá, si requiero ser empresaria, si requiero ser escritora, entonces ¿quién requiere? Y yo más que todo me defino por mis valores, el respeto, el compromiso, la honestidad, porque son valores que me representan en todo momento, pero al final que no te definan como persona. Sí, muchas gracias. Mira, me llama la atención esto porque ya ahora iniciando soy profesor de secundaria y al iniciar el curso siempre les comento a los muchachos, solamente les voy a pedir una cosa y uno de esos valores son los que les repito, respeto. Respétate tú, respétame a mí y respeta al que está enfrente y a un lado de ti y te aseguro que no vas a tener problema. Entonces, mira, qué carta de presentación tienes tú y cómo muchas veces, si lo tomamos en cuenta y lo iniciamos con los muchachos a temprana edad,
creo que nos va a dar un mundo mucho mejor y nos va a ayudar a seguir adelante. Y qué bonito que estés enfocado en esto de los respetos, porque hoy en día yo creo que es lo que se está perdiendo. Hay personas que creen que estos valores los conocen y los tratan de llevar a cabo, pero te das cuenta de que no, que son valores que a lo mejor te han enseñado o que te han obligado a llevarlos a cabo, pero que realmente no te están representando, y por eso nuestros hijos no tienen unos valores claros o identificados para su comportamiento diario. Entonces, Sí, y eso es lo que más nos duele, porque aun cuando querramos inculcar todo este apoyo con valores, muchas veces los conocemos, pero nos gana, no sé, la intuición, el ambiente, Así y es. perdemos estos valores por dejarnos llevar por el ambiente, por la corriente, por quien está conmigo. Y entonces es ahí donde yo también platico con los muchachos: cuiden con quién se juntan. Así es. ¿Quiénes van a ser sus amigos? ¿Son los que van a poder ver de aquí a 5, 10, 15, 20 años y querrán seguir con ellos? ¿O son los que no quisieran volver a ver a ¿Por dónde qué? los llevaron? Así es, así es. Pero todo comienza con nosotros como padres. Si nosotros comenzamos a decirle a nuestros hijos, te hablan por teléfono y dices, dile que no estoy. O te llaman a la puerta y diles que no estoy, o que estoy dormida. O vamos a la tienda y vamos a ir a comer aquí, pero por favor no le digas a tu papá o no le digas a tu mamá. Entonces esto les estamos enseñando a nuestros hijos, que es normal, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, Carlos. Sí, y ese es el problema. Acabas de decir una palabra que desafortunadamente está muy arraigada ahorita, que todo lo vemos normal. Así es. Vemos alguna situación. Anoche yo platicando con mi hijo, le decía, es que hay un ambiente en lo que yo respeto, yo no comulgo muchas veces con el mismo ambiente, pero ustedes ya lo ven normal porque lo están viviendo, lo ven sus compañeros. Entonces nada más cuidar eso, cuidarse ustedes, cuidar al que está con ustedes, pero siempre y cuando tengan ese respeto, que volvemos a la misma situación. Así es. ¿De dónde es originaria Olga Toscano? Nací en Monterrey, Nuevo me encanta León. Monterrey. Eso, arriba al norte. Sí. Nací en Monterrey, viví 18 años en la ciudad bellísima de Monterrey, y luego me fui a vivir a Puebla, a la ciudad de Puebla, por un año y medio también. más o menos. Regreso a Monterrey y después pues quemé mis naves y me fui para Houston, Texas. Con ganas de no volver entonces, si las Con quemaste. Mis papás se fueron a vivir para allá y toda la familia, la mayoría de mi familia ya estaba residiendo en Houston, así que pues yo los extrañaba muchísimo. Decidí irme para allá, me encantó, tuve muchas oportunidades, he tenido muchas oportunidades, así que ahí crecieron, nacieron mis hijos, crecieron, y pues comienzas a hacerlo tu casa, ¿no? Excelente. ¿Cómo es ese cambio de una vida, de una cultura en México? Estás en el norte, vienes un tanto al centro, pero luego te vas constantemente y te quedas ya a vivir en Estados Unidos. ¿Tú anteriormente estabas yendo y viniendo con muchas personas de lo que es la parte norte a Estados Unidos, o eran casi las primeras veces y te quedaste? Sí, me quedé. Mira, cuando éramos pequeños, mi madre es de Tamaulipas, entonces tiene familia en McAllen, en Río Grande, o sea, cerquitas de la frontera. Y cuando éramos pequeños, pues íbamos a visitar a la tía, al tío, pero realmente son recuerdos muy vagos. Yo me enfoqué, bueno, crecí aquí en Monterrey y estuve viviendo en Monterrey, pero cuando decido ir a Estados Unidos y que decido quedarme es porque mis padres habían decidido quedarse y hacer una vida allá. Entonces, pues yo los extrañaba mucho, pero nunca pensé, yo no me fui persiguiendo un sueño americano como muchas personas, yo me fui persiguiendo a mi mamá y a mi papá, pero estando allá pues tuve que enfrentar diferentes desafíos, como algunos de nuestros nos están escuchando, como el idioma, no sabía el idioma. Otra de las cosas, no sabía manejar, y aquí pues te vas caminando, hay transporte y te subes a una combi y ya llegaste. Allá las distancias son tremendas, no hay como que una tiendita en cada esquina, para todo requerías carro. No tenía el carro, no sabía manejar, no tenía el idioma, y sobre todo pues yo nunca había trabajado. Y llegar allá y enfrentarte a que, bueno, sí, llegas un ratito con papá y mamá, pero yo ya traía una niña de 2 años, así que
quién le iba a dar de comer. Tuve que ponerme a trabajar y pues fueron desafíos grandes, pero cuando yo siempre digo esta frase que nunca sabes lo fuerte que eres hasta que no te queda de otra. Entonces yo no tenía otra opción y tuve que hacerme fuerte y comenzar a trabajar y buscar la manera de transportarme de un lado a otro. Pues es lo que muchas veces nos toca afrontar, principalmente a los que hemos tenido la oportunidad o a veces la necesidad de viajar a Estados Unidos, esta situación. Entonces, desde distancias, transportes, tiempos, idioma, entonces esta adaptación se tiene que dar de alguna manera y se sufre. Así es. Se sufre. Y después te vas encontrando allá, ¿no? Que muchas de las personas que están a tu alrededor, empiezas a conocer gente de tu misma ciudad, de tu mismo país o tu misma cultura y que hablan el idioma, pero te enfrentas en la situación, Carlos, de que tenemos... No sé si conoces la historia del cangrejo, ¿no? Que queremos subir, queremos sobresalir y siempre hay alguien que te está jalando la patita para que te caigas. Pues tuve que enfrentar esa situación en muchos tiempos de mi vida, en el transcurso de mi vida, que muchas personas pues comenzaron a jalar la patita para que no saliera adelante, mas sin embargo tenía un objetivo claro que requeriría salir adelante, mantener a mi hija y que yo había llegado al país. A pesar de que no buscaba un sueño americano, sí quería un estilo de vida diferente y que era responsable de mi hija. Tuve 3 hijos más en el transcurso, ¿no? Pero en estos momentos mi enfoque era que a mi hija no le faltara nada. Sí, pues es la prioridad para nosotros, nuestros hijos, los que tenemos familia, sabemos y te entendemos claramente. Sí. Tú nos comentas esta situación de esta metáfora del cangrejo. ¿Qué tipo de personas o quiénes eran los que más te limitaban o te detenían a que tú salieras adelante? ¿Qué círculo eran los que te detenían? Te detenía. Pues mira, el principal fue mi primer esposo. Él era una persona que siempre o constantemente me ponía limitaciones, ¿no? Como no enseñarme a manejar, el que siempre estuviera dependiendo que él me llevara y me trajera a donde quiera que yo quería ir, era algo difícil. La otra situación, o sea, bueno, el idioma, que comenzaron a burlarse porque pues ya a mí no me daba vergüenza, yo como quiera hablaba y pronunciaba las palabras mal y comenzaron a reírse de mí. Los compañeros de trabajo también fueron otras personas donde pues para nada, yo decía una cosa y se reían de mí en lugar de corregirme y decirme adecuadamente cómo debería de pronunciarlo, simplemente pues se burlaban y eso me fueron limitando. Tuve compañeras que me decían, oye, es que sabes que esta persona está hablando mal de ti o te está criticando, ya no te juntes con ella, ya no vayas, no te juntes acá, y todo eso me fueron limitando a darme la oportunidad de conocer personas valiosas y grandes. Tuve un jefe que era una persona, un americano, que decía que todas éramos mexicanas, que todas nos llamábamos María y que todas éramos sucias, cochinas, desordenadas. ¿Era lo que conocía o por qué? Porque realmente, fíjate, yo observaba la empresa, entraba al baño, el baño estaba sucio, el comedor estaba sucio. Y tenía razón y no tenía razón en expresarse así por cuestión de lo que veía al final del día, así que me di a la tarea de que él cambiara esa imagen de nosotros los mexicanos. Yo llegaba temprano, antes que todos, limpiaba los baños, el comedor, antes de irme, el área donde iba a trabajar siempre estaba impecable, así que yo me di a conocer como Olga, que era mexicana, pero que era una persona limpia, con valores y sobre todo organizada. Así que eso fue un reto para mí y lo logré y terminé siendo la mano derecha del empresario. Reconoció, cambiaste su paradigma. Así es. Y la ventaja es que no lo hiciste solo por ti. Esa ventaja en representación de todos los mexicanos. Y qué bueno que una persona como tú lo maneje de esa manera y que se den cuenta, y te aseguro que esta persona, si tenía este espacio, lo dio a conocer con alguien más
y eso fue ampliando un círculo que ya no solamente él cambió la perspectiva, cambió ese paradigma de los mexicanos. Así es. Y sí abre más puertas, estoy seguro que eso... Y que las otras compañeras comenzaron a ver también lo que yo estaba haciendo y se unieron porque pues yo limpiaba mi área, no era como que limpiaba toda la oficina, los baños, el comedor sí, pero el área donde yo estaba trabajando estaba limpia. Entonces eso fue inspirando a mis otras compañeras a recoger su basura y a dejar también en orden el área donde estaban trabajando. Así que fue una experiencia bonita, aprendí muchísimo y eso me abrió puertas en otras empresas. ¿Por qué crees que llegaste tú a trabajar o a retarte en ese sentido? Desde tu infancia, ¿viviste experiencias con retos? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo viviste en tu familia para que luego digas, ¿sabes qué? Pues yo voy a retarme y voy a cambiar lo que me están diciendo que aparentemente soy, yo no soy esa persona? Fíjate que yo creo que aquí una parte muy importante y es una buena pregunta. Mamá, bueno, vivíamos en Monterrey, las casas pues son casas normales, ¿no? De 3 recámaras y fuimos 8 de familia, 7 hermanos y yo, 5 mujeres, 3 hombres, así que 3 recámaras en la casa, éramos 5 mujeres en un cuarto, 3 hombres en el otro, aprendimos a vivir en orden, organizados, así que un refrigerador para tener la comida para 8, entonces era algo complicado pero no imposible. Yo creo que mi madre fue un gran ejemplo en este aspecto de organización, de limpieza, que me di cuenta de que pues sí lo aprendí y que lo podíamos llevar a cabo y que todo cabía en un jarrito sabiéndolo acomodar. Entonces, en casa aprendes todo esto. Sí, créeme que te entiendo porque yo soy una familia donde fuimos 14, somos ahorita 12. ¡Ay, Dios! 7 hombres, 5 mujeres, entonces... Créeme que somos de familia acomodada, igual que... Bien acomodada, ¿no? Bien acomodados ahí, exactamente, los 7 hombres en un espacio de 4x3, entonces 3 camas ahí medio acomodadas, las literas, pero eso es lo importante, esa fortaleza, esa base que nos dan nuestros padres, máximo cuando estamos en una cultura donde empieza a cambiar, donde a lo mejor la parte norte en comparación con la parte más centro aquí en México, creo que sí hay un poco de diferencia. Ahora que he tenido yo la oportunidad de ir a Monterrey, sí están más americanizados, como dicen muchas veces, pero a pesar de eso, era una familia de valores, una familia donde tú lo acabas de decir, tu mamá fue la base y fue el pilar para que tú luego pudieras salir adelante. Así es, así se aprende todo desde casa, por eso creo firmemente que en casa es donde se comienza todo. Totalmente de acuerdo, y ahora que lo comentas, me viene a la mente cómo las situaciones ahorita en las escuelas, muchas veces los padres queremos dejar la responsabilidad de los maestros, queremos dejar todo porque el maestro es el que se encarga, pero si no llevan una base desde casa, pues el maestro es difícil trabajar, es difícil moldear algo que ya va forjado y que ya tiene muy poco por cambiar. Pero todo este proceso, a ti no, menos a cambio de limitarte, o más bien, en lugar de limitarte, te potencializó y te sacó adelante. Así ¿Cómo es vivir con una niña con otro idioma, con otra cultura, sin poderte mover? ¿Qué era lo que pensabas en ese momento cuando llegas tú a tu casa y dices, estoy sola con mi hija y sí tengo que hacer algo? Pues en verdad yo creo que aquí volvemos, yo estoy eternamente agradecida con mi mamá porque yo creo que sin el apoyo de ella las cosas no hubieran sucedido y obviamente con papá no llegué a vivir sola, llegué en casa de mis padres donde me dieron todo el apoyo que requería para yo salir a trabajar y ellos, mi madre se quedaba en casa y me apoyaba muchísimo a cuidar a mi hija. Ella era muy chiquita, no había cumplido aún los 2 años, así que para ella el captar el idioma, aprender el inglés fue muy fácil. Entonces,
el español le hablaba a mamá y luego mis hermanos más pequeños que iban a la escuela le enseñaron el inglés, así que ella hasta la fecha ahorita tiene 38 años y habla los dos idiomas, escribe los dos idiomas perfectamente. Entonces eso fue una bendición. Mamá fue esta mujer importante en mi vida, no solamente por haberme dado la vida, sino por haberme enseñado mucho de lo que aprendí, y que ella estuviera ahí respaldando, me dio esa oportunidad de salir a trabajar y tener esa tranquilidad que mis hijos, mi hija estaba en mano segura y que tenían esa sopita calientita cuando llegaban a la escuela. ¿Qué admiras de tu mamá? De mi madre, su fortaleza, el amor hacia su familia. Mi mamá, fíjate, se casó con papá cuando ella tenía 24 años. En ese entonces ya estaban bien. Dicen aquí en la zona, quedados. ya cotorritos, decimos aquí, no sé si ella también. Sí, porque antes se casaban muy jóvenes, ¿no? Así que mamá y papá se casan a los 24 años. Papá es de Durango, mamá es de Tamaulipas, se vienen a vivir a Estados Unidos, pero mamá tuvo una carrera. Mi mamá ejerció su carrera en Tamaulipas, la maestra, todo el mundo la conoce como la maestra. Entonces, mamá deja su carrera por enfocarse a desarrollar o a crecer su familia. Con todo el amor, con todo ese deseo, ella fue dejando a un lado esos sueños o esas metas, pero desde el amor. Desde el amor, y siempre se entregó a nosotros hasta el día de hoy. Tiene 87 años mi madre, un beso. Un saludo, señora, un abrazo. Y la verdad es que es su fortaleza, su fe. Nosotros en el 2014 perdimos a mi hermana, la más pequeña, ella falleció de cáncer, y ver ese, ¿cómo te voy a decir? Ese, no carácter, sino esa fuerza y ese entendimiento de mi madre de poderse parar enfrente, agradecerle a la gente y sobrepasar la pérdida de un hijo, fue sumando aún más y más y más esa admiración que yo tengo por ella, porque no es fácil su vida, a pesar de que mi papá la trata como una reina, de que siempre ha estado ahí presente para mi mamá. Mi mamá ha hecho su gran parte y hoy en día pues somos 8 hijos y los 8 somos personas de bien, con amor, con respeto, con valores, que no hubiera sido posible si mamá no hubiera estado en casa, porque hoy en día vemos como mamá sale a trabajar y papá también, porque no hay otra opción. Así que el hecho de que mi padre salió a trabajar y mamá se quedó en la casa es para aplaudirse, es para reconocerle, y siempre agradecida por haber pues dejado a un lado sus sueños por apoyarnos a nosotros, a sus hijos. Es parte de lo que le has aprendido pues a tu mamá, era la siguiente pregunta. ¿Qué le Pues has no aprendido? sé si se lo aprendió o no, porque te voy a ser sincera, para que no se vayan a apuntar ahí mis hijos de que, ay, ahorita vamos y dejamos a los nietos todo en la casa, va a decir no. No, yo creo que le he aprendido así, es mi maestra, mi madre. Por ejemplo, esta parte de abandonar sus sueños por sus hijos y darse cuenta que los hijos crecen y se van por sus sueños y no están dispuestos a abandonarlos por estar o cuidarlos hoy en día, que requieren de muchísima ayuda. No todos están dispuestos a hacerlo. Entonces yo aprendí de amar a mi familia, a mis nietos, pero no a pesar de mis sueños. No a pesar de mis sueños. He aprendido de que nada es para siempre, que nada me pertenece, que todo es temporal. Y mi mamá sí le duelen muchísimo, por ejemplo, los nietos. Tú sabes que se casan, crecen, se van de la casa y lo que menos se recuerdan muchos de ellos es hablarle a la abuela, ¿no? Agradecerle a la abuela, o ni siquiera se acuerdan. Entonces, estos apegos que mamá tuvo o tiene con los nietos, he aprendido que yo los tengo que trabajar y que no me voy a pegar a nada. Pues sí, pero aquí, como tú lo acabas de decir, hay quienes se van desapegando y es independientemente de la abuela, aunque sí los padres tratamos de forjar, entregar el amor a nuestros hijos, y ellos son los que también ya nuestros hijos van a entregar el amor, así como estoy seguro que tú lo haces, yo lo hago, Sí. pero luego nuestros hijos están seguros que van a entregar ese amor, y es donde creo que viene un gran tesoro, Así el es. ver a nuestros hijos, abrazar a nuestros papás, cómo se funden en un cariño que lo he escuchado muchas veces, nunca se va a comparar
el cariño de un abuelo con el cariño del padre, porque hace días escuchaba a una persona, es que no tengo que reclamarle nada a un nieto, tengo todo el amor para dárselo, entonces se lo voy a dar, no me regañes porque lo dejo, porque lo consiento, solo quiero darle amor. Amor, Entonces es cierto. sí entiendo esa situación y creo que ahora tú que ya estás en este papel de abuela, pues me imagino que eres mucho amor, comprensión, Sí. pero también mucho ejemplo. Ejemplo, y sobre todo, fíjate que mamá, muy unida, ama mucho a sus hermanos, los extraña, ella siempre está al pendiente de ellos, tener esa unidad familiar, ¿no? De decir, ella es una de las mayores y siempre estar con este pendiente de que qué necesita mi hermano, se me está yendo mi familia, solamente me queda un hermano, y los recuerdos tan bonitos que ella tiene y que nos comparte acerca de cómo fue su infancia, las relaciones que tuvo. Un día me pasó una anécdota que te quiero comentar rapidito. Ella nos decía cuando comenzó toda esta situación de la delincuencia en la frontera y los peligros, me decía, váyanse por Tamaulipas y váyanse por este lado. Yo le decía, mamá, siempre hemos cruzado por Laredo. No, mijita, váyanse por acá. Y por favor, ustedes cuando crucen, díganle que son hijas de la maestra, ¿no? Entonces, no, o sea, ay, mamá, ¿quién te va a conocer, no? Resulta que mi hermano, cuando veníamos de regreso, se le olvidó su residencia, su tarjeta de la Green Card, ¿no? Sí. Que le llaman. Entonces vamos cruzando y le dicen, ok, pues sin tarjeta no puedes pasar, ¿no? Y le enseña la licencia y se quedan. Ah, dice Martínez Alanís, dice, ¿Alanís de dónde? Dice, de aquí de Tamaulipas. ¿Cómo se llaman tus papás? Y le dice, pues Adelina, la maestra. Y nosotros nos quedamos. Y le dice, sí, dice, claro, pásenle, nos dejaron pasar, imagínate. Entonces, Fíjate. o sea, mi mamá tuvo su buena carrera y tuvo buenos recuerdos, sembró semillas en su ciudad. Tenía el presagio que un día iban a necesitar, a lo mejor no lo creyeron y quedó la muestra de que sí tiene mucho que ver el sembrar la semilla. La que acabas semilla, entonces eso fue una gran enseñanza y así quiero que cuando ustedes se acercan, ¿a quién? Olga, claro, la escritora, pásenle. Sí, claro. Así es. Mira, ahora que tocas el tema, ¿cómo surge la idea de escribir? ¿Por qué te inquieta ese gusanito que cuando iniciamos ya no queremos parar de la escritura? De la escritura, fíjate que fue un proceso, fueron varios episodios, ¿no? Cosas que pasaron en mi vida. Pierdo mi trabajo en el 2014, fallece mi hermana en el 2014 y yo comienzo a trabajar en esta parte del desarrollo personal, de estar buscando el quién soy. Llegó un momento en mi vida cuando despido a mi hermana, fallece mi hermana, dije, un día yo me voy a morir. Un día me voy a morir y ¿qué es lo que vengo postergando? Mi felicidad, mi economía, mi salud. Y me di a la tarea a investigar qué era quién era Olga. Dos, qué era lo que me hacía feliz, porque ni siquiera tenía idea lo que me hacía feliz. Y en esta búsqueda yo llegué a seminarios, como acabamos de vivir este fin de semana, seminarios, talleres, y buscar una certificación. Dije, yo quiero tener herramientas para poder enfrentar mis desafíos y sobre todo para poder compartirlos con los demás, ¿no? Me certificó como coach en una academia y eso me transformó la vida. Cuando yo tengo mi certificación, me invitan a ser parte de una escuela de coaching para ayudar a otras personas a adquirir herramientas. Yo acepto y voy a esta presentación y veo que las personas, los candidatos que estábamos para esa academia, pues no proyectaban mucho en escenario, no veía esa comunicación efectiva, pero traían un libro, Carlos, y ese libro les daba autoridad. Wow. Entonces yo me quedé y dije, yo no tengo esa autoridad. Tengo las herramientas, tengo el conocimiento, he transformado mi vida, pero no tengo un libro que te dé la autoridad de hablar sobre el tema. Y tenía muchas historias de vida, así que decidí escribir este libro y al principio pues no tenía ni idea de cómo escribir ni sobre qué escribir
Y más que mi vida, decidí comenzar a plasmar las herramientas que me ayudaron precisamente a mí a salir de donde estaba. Y este tema de la metamorfosis del éxito, que fue el primer libro, hablo de los valores con lo que comenzamos en este podcast. Los valores que te representan, te vean o no te vean. Hablo de los mandamientos que Dios nos dejó, más que mandatos, 10 consejos para que no pierdas tu paz interior. Pero entonces, ¿cuáles son los mandamientos que rigen tu salud, tu matrimonio, tu familia, tus amistades, tu negocio? Y comencé a trabajar en ello porque son claves y herramientas que tú requieres para comenzar esa metamorfosis. Yo creo que todos en un momento siempre estamos evolucionando y cambiando, y si no tenemos esas bases que se requiere para hacer una verdadera transformación, pues no se logra. Así que por eso comencé a escribir mi primer libro. Sí. Qué bien, nos hablas metamorfosis. ¿A qué te refieres precisamente? ¿Nos puedes explicar un poco qué es la metamorfosis? ¿A qué se refiere? Que lo expresaste y es el nombre de tu libro. Así es. Pues es este ejemplo de la transformación. ¿Cómo nos transformamos? Yo creo, mira, por ejemplo, hoy somos diferentes, no somos los mismos a como éramos ayer. Ya algo cambió dentro de nosotros, en nuestra mente y también en nuestro cuerpo, ¿no? La vida, el tiempo, los años no pasan en balde. Entonces siempre, desde que nacemos hasta que morimos, vivimos en esa metamorfosis, la transformación, el cambio. Pero cuando lo comenzamos a hacer conscientemente, esa transformación pues se vuelve una dirección hacia tus objetivos de vida. Para mí venimos a dos cosas, a ser feliz y a servir. Entonces, si no te estás transformando completamente o constantemente, siempre buscamos el para mí, y la metamorfosis o la transformación te da cuenta que para recibir tienes que comenzar a dar. Sí, y totalmente de acuerdo. Ahora que comentaste que estuvimos este fin de semana en este gran evento, así es. Se tomaba y uno de los exponentes retomó algo que yo constantemente les comento a los muchachos: necesitamos soltar. Digo, ¿qué pasa cuando ustedes quieren tomar algo pero tienen las manos llenas? Ya no van a poder, entonces suelta lo que traes para que luego tengas espacio donde tomar las cosas nuevas. Y creo que es este proceso de estar cambiando, de tener la oportunidad de recibir algo nuevo, de querer también, ya lo decías, hay que tener un proyecto, hay que tener metas, hay que tener objetivos. Claro. ¿Cómo podemos llegar nosotros a ese punto donde yo diga, yo quiero llegar así? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que esto es individual. A veces nos desgastamos tanto queriendo ayudar a la otra persona. Queremos que esta persona cambie. Vemos en su grandeza a la persona que tenemos enfrente y queremos ayudar a que cambie. Nadie te puede ayudar a cambiar. Eso es algo interno, es un trabajo interior. Pero tienes que estar harto, Carlos, de vivir como estás, de sentirte insatisfecho. Yo creo que muchas personas viven insatisfechas en su vida, tanto personal como profesional. Entonces yo creo que tienes que llegar a este punto de quiebre donde dices, basta ya, no quiero vivir así, no quiero estar así, para comenzar a buscar algo diferente para tu vida. Sí, me encantó esa palabra. ¿Por qué? Porque a veces le tenemos miedo. Estar hartos. ¿Por qué? Porque si llegas a hartarte es la única manera de hacer este cambio, de tomar decisiones, de cambiar el rumbo y de saber cuál es la línea. Porque si no llego ya a un punto de tocar fondo, es donde creo que seguimos bajando, pero necesitamos también saber que no necesitamos necesariamente llegar a tocar fondo para hartarnos de algo que ya no queremos, algo que me está dañando y algo que en lugar de sacarme, de salir adelante, me está sumiendo más. Así es, y muchas veces es el miedo, que las personas no saben cómo hacerlo. A mí me gusta hablar de 4 zonas que está en mi siguiente libro, pero estas 4 zonas es la zona de confort, la zona del breakdown, la zona del breakthrough y la zona del éxito, ya cuando culminas tus proyectos. Entonces estamos tan acostumbrados que no sé por qué le llaman la zona de
confort, pero estamos tan acostumbrados a la zona de confort, porque cuando comienzas a hacer ese cambio, cuando comienzas a salir, toda transformación duele. Entonces, ¿qué vienen? La crítica. Es como se me figuran en las ferias de esos monitos que salen y que tú traes un mazo y que le estás dando, ¿verdad? A ver si te atinas. Entonces, cuando sales de tu zona de confort, eso pasa. La gente te empieza a dar los batazos y la crítica. Tú no puedes, tú no sabes, tú no esto. Y entonces la gente se vuelve a quedar adentro para no recibir ese mazo, ¿no? En la cabeza. Pero cuando tú te atreves a decir, ok, sí, toda transformación duele y me voy a arriesgar y voy a salir y voy a hacer estos cambios, a lo mejor me voy a quedar sin casa, a lo mejor me voy a quedar sin carro, a lo mejor me van a criticar, se van a reír de mí, pero voy a comenzar a hacer algo diferente a mi vida. A veces nos aferramos tanto a lo que tenemos que no nos damos la oportunidad de todo lo que el universo, la vida tiene preparado para nosotros. Y ese es el problema. ¿Cómo puedo yo superar mis miedos? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué es lo que nos detiene tanto, como lo comentas ahorita? El miedo no lo superas, el miedo es tu mejor aliado. O sea, ¿para qué te quieres deshacer del miedo? El miedo te protege, el miedo te acompaña, pero tienes que aprender a que el miedo sea tu amigo, decirle, oye, gracias miedo por estarme acompañando, por decirme, hey, ponte alerta, ahí viene un carro, si cruzas la calle sin miedo, pues te atropellan. ¿No? Entonces tenemos que tener el miedo, pero convertirlo en nuestro aliado y decir, ok, tengo miedo de cruzar la calle porque el tráfico está muy rápido, pero si yo llego a aquel lado, pues me voy a echar un helado. Entonces, con todo y miedo, te vas porque vas a recibir una recompensa del otro lado, ¿no? Y lo mismo pasa en nuestra vida. Si tú observas que si tú logras atravesar el miedo, ¿qué es lo que vas a encontrar del otro lado? Y entonces decirle, ok, miedo, tenemos miedo, estamos sudando, las manos nos sudan, pero vámonos, vamos a atravesarlo porque nos espera algo mejor para nuestra vida. ¿Cuál ha sido ese miedo que te ha llevado y hasta dónde te ha llevado ese miedo tan fuerte que has podido acompañar y te ha acompañado a salir adelante? Pues fíjate que ha sido el miedo a hacer las cosas mal. He sido criticada. Especialmente yo le digo, digan que vivo 35 años en Estados Unidos porque a veces se me salen palabras que no debo de decir. Tengo un desafío, ¿no? Con la palabra haya y haiga. Yo siempre espero que haiga y es haya, ¿no? Y me han criticado, dicen, uy, es escritora. Entonces, sí me detuvieron algunas veces, pero también me han empujado, me han impulsado, no empujado, impulsado a decir, hey, pues sí, o sea, no tuve este estudio, yo no tengo este diploma o tal vez no sé el idioma, pero estoy saliendo adelante. Yo llegué a tener tanto éxito empresarial, o sea, me pagaban tan bien, ganaba más que mi hermano como ingeniero y eso me llenaba de triunfo, pero fue gracias al miedo, al fracaso, al miedo tal vez de que mi padre no se sintiera orgulloso de mí. Eso me impulsaba, ese miedo a hacer, ¿cómo te voy a decir? Que mi padre, pues sí, no sintiera ese orgullo, no defraudarlo. El miedo a defraudar a mi padre yo creo que fue el principal motor para yo hacer las cosas en excelencia. Llevas una muy buena relación, por lo que veo, con tus papás. Sí, claro. Tu madre, tu mayor ejemplo posiblemente. ¿Qué admiras en tu padre? Fíjate que escribí el libro de los 5 factores claves para triunfar y está dedicado a mi papá. Wow. Ahí está escrita parte de su vida, un pequeño resumen, obviamente, porque su vida. Mi padre, él no conoció a su papá, a mi abuelo, lo conoció a la edad hasta de los 12, 15 años, algo así nos platicaba, y el día que lo conoció, la siguiente semana lo mataron. Papá tuvo que ayudar a su mamá por voluntad propia a sacar adelante. A él le dolía mucho ver a su mamá tener que trabajar para salir adelante, así que él decidió, estudiaba la primaria y trabajaba, nos cuenta que se iba a los cines, vendía lo que tuviera que vender, ayudaba a su mamá muchísimo en su economía. Y esta parte del valor y la fortaleza de mi padre de decir, oye, conoce a mi mamá, él era chofer de transportes del norte, creo que si no me equivoco, y iba a Reynosa, Monterrey y viajaba y traía, conoce a mamá, se casa con ella, forman su familia, o sea, no tienen un hijo, no tienen 2, 8 hijos, y él seguía apoyando a su mamá y fue formando su familia.
Papá decide irse a Estados Unidos, imagínate, con 8 hijos para darnos de comer, estudio y todo, no tenía otra opción. Y entonces tomar esa decisión e irse, obviamente regresaba con una responsabilidad porque siempre estuvo muy al pendiente de nosotros y poco a poco nos fue llevando. Llegamos a trabajar juntos, Carlos. ¿Con tu papá? Sí, llegamos a trabajar juntos. Mira, qué excelente. Papá se enferma del corazón, termina con un marcapasos. Tenía un trabajo muy pesado, trabajaba de lunes a domingo, 12 horas, más de 12 horas al día. Y cuando papá se llega a enfermar del corazón, yo ya era manager, supervisora de una empresa, de una imprenta, y le ofrezco que se venga a trabajar conmigo. Y yo lo busqué una posición donde estuviera tranquilo, que no fuera tanto desgaste físico, pero ahí me dio la oportunidad de conocer más este lado conocí al lado de papá, con respeto, con amor, nunca nos gritó, nunca nos pegó, yo creo que nos hizo falta unas nalgaditas por ahí, mas sin embargo de esta parte en el trabajo era el primero que llegaba, el que nos preparaba el cafecito siempre para que cuando nosotros llegáramos a trabajar los empleados tuviéramos el cafecito recién hecho, la gente lo adoraba, siempre todas papá, papá, hasta yo me ponía celosa, ¿no? Quítense, quítense, es mi papá, y todos lo apreciaban muchísimo. Entonces este libro hablo precisamente de esos 5 factores claves para triunfar que mi papá me enseñó, que es la administración de tus recursos, la gestión del tiempo. O sea, papá nunca llegó tarde. Aún enfermo, él asistía al trabajo y ya lo regresábamos a casa, ¿no? O sea, papá, no estás bien, regrésate a casa. La disciplina, los hábitos y sobre todo la voluntad. La voluntad de mi padre, no solamente el amor, sino la voluntad de sacar adelante a su familia, pues hoy también en este año cumplió sus 87 años y la verdad es que es mi ejemplo, mi motor, mi inspiración para hacer las cosas bien. Te entiendo completamente, mi papá acaba de cumplir 89 y también, fíjate, tiene un problema en el corazón que ahorita le han buscado ahí, trae problemas que le dan muchos mareos. Le han buscado, le operaron, le pusieron marcapasos y no se le ha encontrado, por eso entiendo totalmente. Sí. Y me imagino ese orgullo que has de haber sentido de que todos tus compañeros lo vieran como papá. Quiere decir que se ganaba el cariño, de la se gente. ganaba el respeto Muchísimo. Y se ganaba ese aprecio que no cualquier persona se tiene. Así es. Máximo, independientemente, yo estoy seguro que no tenía nada que ver que Olga era la hija de al que es ahora nuestro compañero. Independientemente de eso, yo aseguro que muchas veces ni siquiera algunos sabían que era tu papá. Así es. ¿Qué pasó en ese momento de alguien que no sabía que era tu papá? Pues fíjate que como te digo, o sea, mi papá era tan buen compañero que se ganaba el amor y el respeto, ¿no? De todos. Y él nunca andaba diciendo, ay, es que yo soy el papá de Olga, ni mucho menos. Él trataba a la gente por igual y de esa manera se fue ganando el respeto. Obviamente con el tiempo, los meses, los años, pues la gente se daba cuenta, ay, es el papá de Olga, ¿no? Entonces ahí ya como que se le cuadraban un poquito más. Ya se le cuadraban un poquito. Fíjate que ahorita que mencionas esto de cómo lo quería la gente, me recuerdo mi abuelo, el papá de mi mamá. Todos los sábados él se tomaba el camión, vivíamos como a 20 minutos de distancia ahí en Monterrey, y él todos los sábados llegaba con su morralito de moneditas, llegaba a la casa porque quería saludar a mi papá. O sea, el suegro lo adoraba, los hermanos de mi mamá adoraban a mi papá. Entonces, porque no solamente por lo carismático que es, aparte que bien guapo, con ojo azul y todo, o sea, mi papá tiene descendencia menonita, de esos güeritos bonitos, y imagínate, agradable, nunca nos levantó la mano. Hasta la fecha, su voz tampoco, el ver cómo atiende a mi mamá, yo creo que eso fue algo que mucha gente lo admira y lo sigue admirando. Y yo, por ejemplo, platicando con Ernesto, me dice, quiero tanto a tu papá, dice, se ha ganado mi cariño que yo por tu papá, o sea, doy lo que me pida, dice, porque es una persona de respeto y honorable. Así que, padre,
Te mando un beso, te quiero mucho. Un saludo, señor. Así es, Sí, Antonio felicidades Martínez. por esta gran mujer, don Antonio. Y mira, cómo nuestras raíces tienen mucho que ver. Así es. Dentro de todo esto, ¿algo recuerda él que les haya platicado? Comentas que conoció a su abuelo, pero no convivió a lo mejor mucho con él, con su papá, con tu abuelo. Pero algo que recuerde él que vivió de esta ascendencia con esa ideología de los menonitas, ¿qué es algo que se le haya quedado a él? Que creo que es de gran importancia todo lo que les ha transmitido y todo lo que transmite a la gente que lo acompaña, que es parte de su vida, que ha sido compañero y que como lo acabas de decir, que su suegro lo atienda, lo quiera ir a verlo. Ahora las personas, los cuñados, no es fácil. No es fácil, así es, se ha ganado el respeto. Él no creció en el ambiente menonita, no. Su abuela era descendiente de, pero ya directo. Su mamá y todo ya fue más alejado, porque en ese, ¿cómo se dice? Comunidad, solamente se permite que se casen unos con otros, ¿no? O sea, de la misma comunidad, así que la abuela se escapó por ahí y rompió las reglas. Así que papá conoce, sobre todo nos hablaba de los ricos quesos que hacían la organización y todo, y cómo los llevaban a vender, pero gracias a las historias que le contó su abuela, pero en realidad él nunca vivió una experiencia en la comunidad menonita. Nomás se comía los quesos. Era lo que sí, muy famoso. Así es, sí. Así es. Dentro de todo esto, y es una pregunta que me gusta hacerle, porque es fuerte muchas veces, porque como papás limitamos muchas veces la relación con nuestros hijos, queremos poner un punto, hasta aquí llegas tú, porque yo soy el papá, yo soy el que manda, pero hay veces también que tratamos de abrirnos como padres. ¿Hay algo que te haya gustado o que no te has animado a preguntarle a tu papá, o que digas, quisiera saber esto de mi papá? Fíjate que él nos ha platicado mucho de su historia. Me he detenido, pero finalmente lo hice algo. A mí me gustaría grabar un podcast con la historia tanto de papá y de mamá, porque a mí me gustaría que mis hijos, mis nietos, mis hijos ya lo conocen, pero mis nietos, mis bisnietos conocieran la raíz y conocieran esta parte donde ellos nos enseñaron lo que ha sido el ejemplo, y que puedan compartir su historia de vida y que quede grabada para toda una eternidad, ¿no? Para los descendientes de todos, lo que se creó. Y yo creo que una de las cosas que me cuesta mucho hablar con papá es acerca de la muerte de mi hermana. Yo sé que le dolió muchísimo, yo sé que de ahí se dispararon muchas situaciones, muchos problemas de salud para mi papá, como la diabetes, fue una diabetes emocional, y trato de no tocar mucho el tema, pero yo sé que pues en su corazón está ese dolor y esa tristeza. Y poco he hablado con él, pero sí me gustaría saber, o sea, cómo yo puedo, pues, ayudarle. Yo sé que el dolor, pues, nunca se va a desaparecer. Yo creo que la pérdida de un hijo está ahí constantemente, ¿no? Pero sí me hubiera gustado, o sí me gustaría preguntarle, pues, qué fue lo más difícil para él en su vida, o cómo hizo, porque yo no puedo entender que a pesar de que no tuvo educación, no se graduó, tuvo que dejar la escuela por sacarnos adelante, y cómo se enfocó tanto en sacar a su familia. A lo mejor, ¿qué sueño tiene él que no ha cumplido? ¿O qué fue lo que lo impulsó a él a no renunciar? Porque papá no lo ha tenido fácil, mas sin embargo se ha mantenido de pie. Entonces, ¿qué es lo que lo mantiene de pie? ¿Y qué puedo hacer hoy en estos momentos para que él logre o culmine su vida de una manera como él la desea? Sí, me imagino que ha de ser una situación muy dura, muy difícil para ti. El tener esta oportunidad, esta preparación como coach, que sería una gran oportunidad de ayudar a tu papá, y esa limitante que a lo mejor no se da la apertura,
muchas veces nos duele ver sufrir a nuestros papás. Y qué bueno, y ojalá y nos vea don Antonio y se dé la oportunidad. Y sepa la pregunta. Y dígale, ahora sí, dése la oportunidad de platicar con su hija. Le va a ayudar mucho, son palabras, son momentos que sanan y que nos sacan lágrimas, pero en una ocasión me dice mi esposa, son agüitas sanadoras. Fíjate que a papá lo enseñamos hasta que nos diera el beso, porque nosotros llegamos y nos saludábamos y nos ponía el cachete, nada más así, ¿no? Le decíamos, bésanos, bésanos. Muy respetuoso mi padre. Entonces hoy en día le decimos, papá, te quiero, y nos contesta, te quiero, pero sí fue un proceso que a lo mejor a él no le decían te quiero y él no lo decía a nosotros, pero hemos aprendido juntos y hoy en día le digo cuando le llamo, papá, te quiero mucho, papá, te quiero mucho, y me dice, yo también. Ahí vamos. Sí, mira, es que los hijos también somos maestros. Así es. Y son nuestros mejores maestros, nuestros hijos. Entonces, creo que hay unos espacios en mi casa con mis papás, mis hermanos está pasando una situación igual, tanto distanciamiento, los tiempos, el trabajo, donde no había ese momento para decirnos, para saludar. Yo igual llego, lo saludo, lo abrazo, todavía le beso la mano cuando lo saludo, le beso la mejilla y digo, qué bueno. Y me duele mucho porque él no conoció a su mamá. Su mamá murió cuando él tenía 3 años. Dice, yo no conocí. Entonces son situaciones que dice uno, ¿cómo entender todo lo que están viviendo? Y a pesar de lo que hayan vivido, nos hayan forjado, nos hayan ayudado a salir adelante, y que tratemos nosotros de responder, de corresponder, siendo unas personas, ya lo decías tú, toda tu familia de bien, y que ellos lo vean con orgullo y que puedan sentirse orgullosos de lo que somos como hijos. Así es. Tú llegas a Estados Unidos y cambia toda esta vida. Dices que ibas con una niña, ¿tienes 4 ahora? ¿4 hijos? Sí, 4, 3 mujeres y un varón. 4 mujeres y un varón. Así es. Mira, pues yo tengo 4 también, 2 niños, 2 niñas. De estos 4 hay un libro dedicado, prácticamente trabajado en relación a 2 de tus hijas principalmente. Así es. ¿De qué se trata? ¿Qué nos puedes decir de este libro que es muy especial? Que a mí me gustaría que tocaras por cuestiones de que muchas ocasiones se dan momentos que son quizás momentos como tales, pero no es algo que sí lo voy a vivir. Lo vas a vivir. Mira, son 3 mujeres, un hombre. El libro se titula Mi hijo es homosexual, cómo eliminar los prejuicios y amarlos sin condición. Este libro yo creo que ha sido uno de los más difíciles y que estoy pensando en hacer una revisión, una actualización, porque en su momento lo escribí todavía en la parte de esta del dolor, ¿no? De decir sí comento, no comento, sí lo digo, no lo digo, pero es un proceso que me tocó vivir difícil cuando mi hijo no es homosexual, me dice, mamá, ¿por qué le pusiste ese título? Y muchas veces, a veces te dejas guiar, ¿no? Por las empresas que te dicen, este es el título que va a vender, ¿no? Pero realmente es una experiencia que me tocó vivir, que hoy digo gracias a esa experiencia porque me ha dado la oportunidad de tener una mejor relación y un mejor entendimiento. Yo creo que vivimos en esta parte de ignorancia y es difícil cuando te tocan vivir situaciones que no tienes el conocimiento. Mi hija cumple sus 15 años, la tercera, no la mayor, la tercera. Y ella pues me pide hacer su quinceañera, le hacemos su fiesta, su vestido, su baile, y antes de cumplir los 16 años viene y me dice, mamá, soy lesbiana. Yo pensé que era un juego, me lo dijo en April Fool, allá hace el Día del Inocente, es en abril. Yo pensé que estaba jugando, que me estaba haciendo una broma, que ya me habían hecho algunas bromas en el trabajo, así que yo llegando a la casa me encuentro con esa noticia y yo reaccioné de muy mal manera, ¿no? Nos peleamos, gritamos, discutimos, fuimos y venimos, y ya después de que se calmaron las emociones, pues pudimos hablar al respecto, y fue una experiencia muy ignorante de mi parte porque no sabía cómo enfrentarla, no tenía el conocimiento, a pesar de que yo siempre decía, yo quiero tener un amigo gay, a mí me encantaría tener un amigo gay. Nunca
entendía, o sea, los padres, ¿no? Que era lo que tenían que estar enfrentando. Así que cuando me toca vivirlo a mí, fue un proceso, Carlos, difícil, donde tuve que aprender, como dice el subtítulo, amar sin condición, ¿no? Amar a tus hijos sin condicionarlos acerca de sus preferencias, su forma de vestir, su forma de ser. Cuando Anel me dice, ¿no? de su decisión, fue unas emociones que tuve que enfrentar. O sea, llegas y te sientes culpable, comienzas a sentirte culpable de que algo hiciste mal, piensas que te va a castigar Dios o que te está castigando Dios o que no seguiste los mandamientos. Toda esta parte de prejuicio religioso se comienza a ser presente en tu vida. Los prejuicios sociales, qué van a decir, cómo voy a confrontar esto, cómo les voy a decir a mis padres, porque no solamente mi hija me vino a dar la confesión, sino que también cambió su imagen, se cortó el pelo, cambió su forma de vestir y yo decía, espérate, o sea, ya me confesaste, ¿por qué te tienes que cambiar la imagen, no? Fue difícil, casi yo y le pido y todos los días le digo, hija, perdóname, porque llegué al punto de llevarla a un grupo de oración porque me dijeron que tenía un demonio y que había que sacárselo, y entonces imagínate hasta dónde llegué por esta ignorancia y esa falta de entendimiento, pues sí que es la ignorancia, ¿no? Acerca de esos procesos. ¿Cuál fue tu mayor miedo o qué fue lo que más te dolió cuando escuchaste eso de tu hija? Fíjate que, siéndote sincera, yo creo que fue, o sea, estaba pensando en mí, no estaba pensando en mi hija al principio, y después me abordaron varios pensamientos como cómo la va a tratar la sociedad. Yo creo que eso era lo que más me preocupaba, porque ella se iba a enfrentar a un mundo diferente de la crítica, del juicio, donde vemos que hay lugares donde ni siquiera los dejan entrar, o cómo llegan a estarlos hasta a quererlos matar, a querer matar a los chicos, a las chicas en la comunidad. ¿Por qué? Porque no los aceptan. Hay mucho, tanto racismo, ¿no? Por tu color de tu piel y también por tu preferencia, por tu nacionalidad. Y eso era mi miedo, que mis hijas se convirtieran en unas personas que no hicieran presentes sus valores. Yo les recalcaba mucho que por favor tuviera respeto. Ella cambió su imagen. Llegábamos a un restaurante y le decía, ¿qué va a tomar, señor? Y ella decía, soy mujer. Y se molestaba. Entonces yo le decía, hija, pues ponte un moñito o un letrerito, o sea, decidiste cambiar la imagen, son cosas que tienes que enfrentar. Entonces mi miedo era que se convirtiera en una persona agresiva o que llenara su corazón de rencor por esta parte del rechazo de la sociedad. Así que sí me enfoqué muchísimo, primero, a respetar. Al principio no entendía, pero ahí vuelven a entrar los valores a mi vida y digo, ok, no entiendo, no acepto, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero voy a comenzar por respetar a mi hija. Y ese fue el primer paso que yo di. ¿Cuál fue tu mayor enseñanza, tu mayor aprendizaje de esta experiencia en esta primer hija? Pues eso precisamente, el no estar esperando eliminar los prejuicios, el respeto y obviamente a no ponerle condiciones de que, ok, te voy a amar si te vistes de esta manera, te voy a amar si cambias tus preferencias, te voy a amar si actúas de esta manera. Yo creo que aprendí a amar a Anel tal y como es, aprender a que su corazón, yo creo que es el corazón más grande de los 4, que tiene esa sencillez, esa honestidad, ¿cómo te voy a decir? Ese respeto que ella tiene y el amor que ella es una artista, el amor que tiene hacia el arte, cómo conecta con ella misma, me hizo llevar a tener esa conexión, no solamente de madre e hija, sino de amigas, de seres humanos, que para mí ha sido una gran enseñanza, mi maestra de vida, Anel, claro que sí. Nosotros como padres nos podemos enfrentar en cualquier momento a esta situación. ¿Hay un espacio o un momento previo a esto donde podemos darnos cuenta y no entenderlo para poderlos acompañar? ¿O nunca te diste cuenta, tú nunca notaste nada
donde muchas veces si los acompañamos a lo mejor es menos duro tanto para ellos como para nosotros. No, yo le digo, si me hubieran dado una señal, me hubiera ahorrado el 15 años, o sea, por favor, me gasté mucho dinero en esa fiesta. Le digo, ¿cómo no se te ocurrió decirme a los 14, no? La verdad es que nunca tuve ninguna señal. Ella fue una niña pues que creció con su hermano, que se llevan un año de diferencia de edad, pero ella jugaba con muñecas, me hacía mis trenzas, me peinaba, jugaba, o sea, todo normal. Nunca vi algo que me indicara que ella iba a tener estas preferencias. Yo creo que hoy yo me quedo pensando, y yo siempre le agradezco a ella esa fortaleza, esa valentía de venirse a parar enfrente a confesarme lo que ella sentía. Y hoy me pregunto cuántas noches ella no estuvo viviendo esta, ¿cómo se dice? Esta sensación o estos pensamientos o estas inquietudes de que pues ella fue criada con los mismos prejuicios que yo, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentarse a la vida, todo lo que estaba sucediendo? Una, que estaba haciendo esa transacción de niña a mujer. Otra, que tú sabes que hay mucha confusión, la falta de identidad, que no saben ni quién es, ni a dónde vas, ni a dónde vienes, y tener esta sensación de sentirse enamorada de una mujer. Dices tú, ¿cuántas noches, cuánto sufrimiento? Antes no pensó en quitarse la vida como muchos jóvenes, o salir huyendo de la casa, o vivir una segunda vida, ¿no? De que decir, ok, aparento esto, pero soy esto. Ella con ese amor, con esa fortaleza de pararse enfrente y decir, mamá, soy lesbiana, sin importar mi reacción, mis consecuencias, yo hoy se lo reconozco, se lo aplaudo y se lo agradezco. Sé que fue difícil y yo no le iba a hacer la vida más complicada a mi hija. Así que aprendí a respetarla, a caminar con ella y estar ahí para sostenerla. Mira que hay muchas personas que tienen hijos que son asesinos, que tienen hijos que roban, que tienen hijos que hacen otras cosas, y sin embargo están ahí para ellos. Pero cuando sus hijos vienen a hablarles acerca de que tienen preferencias sexuales diferentes, los llegan a correr de su casa, no les dan el apoyo o los orillan a hacer cosas peores. Así que, ¿por qué hacer eso? Así que yo aprendí, y eso es parte de este libro, donde me enfoco en apoyar a los padres a decir, a ver, vamos por partes, ¿no? Primero a respetarlos porque son seres humanos, y te digo la cosa, que estos seres humanos son mucho mejores que nosotros mismos, porque ellos hablan desde su corazón y no tienen miedo a salir y decir quiénes son. Y cuántos de nosotros estamos viviendo o viven personas, ¿no?, que no están viviendo su vida por miedo al rechazo, y ellos lo enfrentan. Sí, me imagino, y ahora pensaba lo que comentabas tú, qué duro de haber sido, cuántas noches ha de haber llorado, qué Los podría miedos. esperar, o sea, cómo iba a reaccionar su mamá, me va a aceptar, me va a correr. ¿Qué me va a decir mi mamá? ¿Le digo, no le digo? ¿A cuántos más les pudo haber dicho antes para poder llegar y tomar esa decisión? Es un valor muy fuerte que se tiene que tener, hasta dónde voy a llegar para poder animarme a tomar esta decisión. Entonces vamos a ir viendo cómo vamos a apoyar a nuestros hijos, cómo los vamos a guiar y cómo los podemos entender principalmente. Dentro de este libro, ¿manejas algún consejo? ¿Hay alguna forma de detectar un poco, o de plano no hay una manera de entender un hijo o una hija donde empiece a sentirse con preferencias diferentes? Sí, hay muchas señales. A partir de estas experiencias que viví, que saqué el libro, que decidí escribirlo, justo fue en pandemia, ¿no? Que yo estaba, lo publico, no lo publico, lo publico, no lo publico, dije, lo publico, y le di el clic, ¿no?, para que se subiera. Dentro de gracias a eso, muchos padres comenzaron a escribirme porque querían saber cómo fue que yo pasé este proceso, porque ellos estaban viviendo algo similar. Pero también me buscó muchas personas que ya han superado, y una de ellas que me llamó muchísimo la atención me dijo, mira, Olga,
Yo tuve unos gemelos, un niño y una niña, ¿ok? Desde chiquitos yo me di cuenta que mi hijo varón, los comportamientos, o sea, se ponía mis zapatos, quería usar mi maquillaje, no quería que le cortara el pelo, quería tener el pelo largo. Y me di cuenta que mi hijo iba a ser gay, desde chiquitos. Dijo, pero nunca me di cuenta que mi hija iba a ser lesbiana. A los 14, 15 años la niña, o sea, le dice, ¿sabes qué? O sea, no quiero vestido, quiero pantalón, esto, y comienza a hacer esos cambios. Dice, no me pueden decir que se hacen, nacen porque aquí está un gran ejemplo de mis hijos. Pero cuando nacen, pues el papá, la mamá lo viste de azul, lo viste de rosa, le corta el pantalón, o sea, lo va definiendo por sus órganos que tienen, entonces así los vas acostumbrando, pero en realidad ellos no es como que, ay, me hago nomás de la noche a la mañana, hoy me gustan las mujeres o hoy me gustan los hombres, así no sucede. Dijo, son procesos, y yo pude darme cuenta porque, por ejemplo, mi hija, la primera que me dijo, a través de estudios, resulta que ella tiene cromosomas masculinos. ¿Cómo? ¿Por qué dices la primera que me dijo? Bueno, porque luego tuve mi segunda hija que me vino a confesar también que era lesbiana. Dos hijas lesbianas. Dos hijas. ¿Cómo fue ese proceso ya con la segunda? ¿Se te facilitó o te generó mayor frustración? Porque Ya le dije, ay, qué bueno, mija, porque los hombres a veces son medios complicados, así que ya dije yo, que venga lo que venga. Ahí entendí, tiene toda la razón, porque los hombres a veces de veras se pasan, ¿no es cierto? Fue una reacción un poco, o sea, menos difícil, claro que también con el dolor, el miedo de decir, ¿qué hice mal? Ahí se hacían más fuertes esos pensamientos que obviamente yo no se los decía a ellos, fueron pensamientos y fueron pláticas con mi esposo, que yo decía, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? O sea, es mi culpa, no les enseñé correctamente las cosas, hicieron sus sacramentos, yo les hablaba de Dios, sabían orar, sabían alabar esto, ¿en qué me equivoqué? Me sentí culpable muchas veces y cuando sentía que lo estaba superando, pues viene esta segunda noticia, ¿no? Y pues hoy en día lo acepto, lo respeto, pero siempre les inculqué y les recordé sus valores, que los tuvieran siempre presentes y sobre todo este miedo de que ellas llegaran a enamorarse de una persona que no tuviera las mismas preferencias que ella y que sufrieran. Yo creo que ese fue ha sido mi más grande miedo. Sí, creo que es lo que más nos duele a los padres, que los hagan sufrir a alguien más. ¿Cómo fue la relación entre las hermanas cuando se dan cuenta, o ellas sí sabían ya que las dos eran lesbianas y luego te lo dicen, o hasta que te lo dice tu segunda hija, la primera se da cuenta que su hermana es lesbiana? Sí, o sea, cuando la primera me vino a decir, pasaron varios años antes que la segunda pues tomara decisiones. Yo creo que ella también ya tenía a su hijo de 6 años, 7 años. ¿Tiene familia? Tiene familia, tiene 3 hijos, mi hija es la mayor, pero en esta parte yo creo que también ella estaba en esa lucha tratando de hacer lo que la sociedad exige, ¿no? El casarte, el tener hijos, el tener la familia feliz, pero yo a ella nunca la veía feliz, a pesar de que tuvo varias parejas, siempre le veía esa falta de brillo en sus ojos. Y después cuando ella pues ella ya había decidido, ya lo había identificado, después de 4 o 5 años que su niño había nacido, ella lo tiene identificado, más sin embargo no me lo dice, pero estaba en una relación que yo no sabía, obviamente. Y después de que pasé este proceso, ella me vio pues llorar y sufrir por la primera y después pues dice, tengo que decirle a mi mamá porque esto yo no lo puedo sostener por muchos años, y fue cuando ella toma la decisión y me lo dice, y sé que ya se lo había platicado a su hermana, pero ya fue después de que se enteró de una con la otra. Pues qué difícil, y volvemos a lo mismo, o sea, qué duro para ella también cuando ya una hermana dijo, soy lesbiana, y yo siento la misma atracción. Ya vi sufrir a mi mamá, ya vi llorar a mi mamá.
¿qué voy a hacer ahora? Voy a acabarla de matar por darle una noticia donde yo también tengo la misma preferencia. Me animo, no me animo, me imagino qué fortaleza de las hijas en el ser, pero sí, qué bueno y qué ejemplo nos dan de valentía, de esa manera de animarte a decir que muchas veces es lo que nos detiene, es lo que en la vida nos frustra y nos detiene a dar ese paso que necesitamos dar para los proyectos, para lo que siempre he deseado y para dar ese paso que necesitamos para llegar hasta donde hemos soñado. Así es, y fíjate que dejé de preguntarme qué hice mal y hoy digo lo hice bien. Lo hice bien porque el hecho de que ellas no salieron huyendo de la casa, el hecho de que ellas nunca intentaron quitarse la vida, el hecho de que ellas decidieron que no vivir una doble vida, el hecho que ellas vinieron y enfrentaron y tuvieron la confianza de hablar con su mamá, o sea, digo yo, wow, hice las cosas bien. ¿Las ves felices? ¿Puedes ser feliz en esta condición? ¿Pueden disfrutar de una vida normal? Esto me llama la atención porque tanto tabú que hay todavía en esta situación. ¿Se pueden ver felices ellas? ¿Las ves felices? Sí, obviamente han tenido sus altas y sus bajas como nosotros, claro, o sea, te enamoras de alguien y pasan situaciones que los celos, que eso o sea, es algo normal que pasa entre parejas. Yo creo que ellas han hecho del amor algo prioridad o primordial en su vida y que están en esa búsqueda también, como muchos de nosotros, que el amor es una decisión, el amor no es un sentimiento, es algo que tú decides de amar a las personas y han aprendido en este transcurso a decidir a quienes van a amar y con quienes están dispuestas a pasar el resto de su vida. Xenia está un poquito con una relación más estable, Anel sigue con la búsqueda, ¿no?, de su pareja ideal, pero ahí va, lo está haciendo muy bien. Sí, mira, esto que comentas es lo que yo admiro porque son personas que se entregan y es lo que me duele, creo que las hace sufrir más este tipo de personas, estas personas tan especiales, el que cuando lo dan a manos llenas, se entregan, son muy pasionales. Así es. Cuando tienen esta preferencia, las personas, pocos que conozco, algunos digo, híjole, qué ganas de que los que nos creemos normales, que ellos son normales también, nos entregáramos con ese amor, con esa pasión, con ese desinterés que ellos lo hacen, pero también creo que los hace que sufran tanto y les da daño. Y fíjate tanto. Que, exacto, Dios nunca se equivoca. Gracias también a que yo tomé la decisión de prepararme, de certificarme como coach. Aparte saqué diplomados en inteligencia emocional, psicología positiva, el mindfulness para poder estar meditando y calmando, ¿no?, mis pensamientos, mis emociones, entendiéndolas más que calmándolas. Ha sido herramientas que me han apoyado mucho en mi vida, pero también las han apoyado a ellas, porque cuando ellas están pasando por un momento difícil, tienen esa confianza de venir y poder platicar conmigo y les digo, a ver, ok, bueno, vamos a quitar la emoción para un lado, ahora punto 1, punto 2, el hacerles las preguntas correctas las llevan a tener un entendimiento que dice, madre, me dijo la última vez que platicamos sobre una situación, dijo, sabía que tenía que hablar contigo, mamá, gracias, eras la persona correcta con la que tenía que hablar en esta mañana, me hizo cambiar mi perspectiva y te lo agradezco de todo corazón. Entonces para mí esos son regalos de la vida que me mantienen. Tengo que seguir porque ellas están ahí y todavía necesitan de su madre. ¿Qué es lo que más te duele en este momento? ¿Qué es lo que te lastima? Pues ahorita yo creo que nada, ahorita tal vez me duelen situaciones de que, porque no comencé antes, ¿no?, con todo este proceso o este entendimiento que no conocía, que lo conocí a través de... Pero yo creo que cada situación, cada desafío que he pasado me han ayudado a esa metamorfosis, a crecer, a transformar
Y yo sé que no es la última, que pueden llegar más desafíos, pero estoy lista para enfrentarlas porque ya no me pregunto, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sino, ¿para qué? Yo creo que ahorita me siento feliz, me siento plena, me siento orgullosa de quién soy, de la persona que me estoy convirtiendo y que estoy dispuesta a ir por más, porque yo sé que aún todavía lo más grande de mi vida no ha salido, que todavía ahí tengo que seguir escarbando un poquito más tengo más que dar, mucho más que compartir con todos, con el mundo. Siempre habrá algo que podamos aportar, que podamos ir dando a los demás, máximo cuando tenemos esta apertura, cuando tenemos esta experiencia que vamos a ir compartiendo con los demás y que vamos a ir aprendiendo de los demás, que es cuando aprendemos. Para ir cerrando, ya más que nada agradecer, pero algo que nos quisieras dejar, una recomendación que venga bien o no venga en tu libro, para cuando tenemos, no necesariamente vamos a encontrar en nuestra familia un homosexual, una lesbiana, pero esos momentos difíciles, cuando llega un hijo y te plantea una situación difícil que haya vivido, ¿cómo lo puedo tomar yo como padre? Pues yo lo que quiero decirte es que comiences a dejar, ¿no?, de etiquetar, que analices cuáles son tus juicios y tus prejuicios. Nadie estamos exentos a vivir una experiencia así. Yo creo que nos puede tocar a cualquiera de nosotros y que debemos entender que la base de todo es el amor. Que tenemos que aprender a amar a nuestros hijos aún cuando vayan mal en la escuela, aún cuando tengan miedos, aún cuando, o sea, no estarlos condicionando de que te tienes que comportar de esta manera para amarte. Tenemos que amar a nuestros hijos sin juicio y sin prejuicio. Si tú estás viviendo en una situación así, donde tu hijo, tú lo ves, tú lo notas, a lo mejor no ha venido a confesarte, porque hay hijos que todavía no le dicen a sus padres, pero tú te puedes dar cuenta, porque hay cosas que no se tiene que preguntar, ¿no? O sea, que lo puedes identificar. Yo creo que aquí lo más importante es la educación, que te eduques y conozcas sobre este mundo para que tú puedas acompañar a tu hijo. Ya tu hijo, tu hija van a vivir un momento difícil. El primero, el aceptarse ellos, el aceptar que algo es diferente en su vida, porque ellos también tienen miedo y tienen estos juicios y prejuicios. Entonces, el hecho de que tú te comiences a educar y decir, ok, mi hija está viviendo este proceso, ¿cómo yo lo puedo acompañar? ¿Cómo yo lo puedo sostener para que pueda ser una persona feliz y que no tenga miedo de ser quien es? Que no tenga miedo de enfrentarse a la vida y que también entienda, o sea, imagínate que tú le puedas acompañar y decir, puede pasar esto, porque así es la sociedad, pero tú mantente firme en ser quien tú eres, para que eso te lleve a tu plenitud y a tu felicidad, y que no tengan miedo de esconderse, y mucho menos de agachar la cabeza. Así que como padres, yo te recomiendo que te eduques y que acompañes hasta donde tu hijo, tu hija quiera llegar. Aquí nos lleva a un espacio y a una pregunta, creo que es difícil. ¿Cómo me puedo ganar la confianza de mi hijo yo como padre? ¿Qué tendría que hacer? Pues comenzando siendo honesto tú con tu hijo. Muchas veces nosotros no queremos hablar de temas que nos incomodan o nos comportamos de una manera con nuestros hijos y otra no. Yo creo que la confianza es siendo el ejemplo de hablar con ellos, de tener una buena comunicación y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando, me siento de esta manera, y cuando tú te abres a compartir con tu hijo se va a abrir a hablar contigo, pero si te escucha hablando o expresarte mal, yo escuché muchas expresiones, Carlos, de personas que decían, ay no, esta persona es Mari, ya sabes, ahí termina la frase, y que son no sé qué y no sé cuánto, y empiezas a expresarte mal de estas personas, pues tus hijos te están escuchando, y entonces en el momento que a ellos les está pasando, ¿cómo van a hablar contigo si te han escuchado cómo te expresas? Entonces la confianza se gana siendo el ejemplo, teniendo respeto y entender que nadie somos exentos de pasar una situación así.
Excelente, pues bueno, aquí tenemos un gran consejo y una manera de abrirnos tanto como queremos que ellos se abran, nosotros abrirnos también con ellos, confiarles. Creo que a todos nos llama la atención y es una parte que a lo mejor a todos nos genera ahí un poco de inquietud, el preguntar cómo se conocieron, papá, y que muchas veces no sabemos o los hijos no saben cómo se conocieron los papás, porque estos temas no se tocan, perdón, dónde se conocieron, qué hicieron, cómo se dieron el primer beso, que son cosas tan sencillas pero que muchas veces las detenemos, y creo que abriendo esta situación, platicando, nos vimos así, ellos van a ir entendiendo y van a ver esta situación de una manera más simple, más sencilla y un camino mucho más corto para que ellos también se abran. Así es, yo creo que ahí todo comienza en casa y aunque fuera de casa pasan mucho tiempo en la escuela y escuchan comentarios y bueno, la educación también está en la escuela, van a recibir información, lo vemos en las caricaturas, en la televisión, en la calle, con los amigos, entonces qué mejor que ellos reciban esta educación y este ejemplo desde casa. Comienza a tener esos valores presentes en tu vida que te representen y sé esa persona, esa fuente de inspiración para tus hijos. Eso es lo más importante. Pues antes de despedirnos me gustaría agradecerte todo este espacio, el que te hayas dado tiempo en todas las ocupaciones, venir desde Houston, estar aquí en Guadalajara con una semana que no te has dado tiempo a lo mejor casi ni de conocer mucho la ciudad. No he comido la carne en su jugo, por favor. Pero que me has dado la oportunidad de estar aquí contigo, agradecerte, pues no sin antes nos compartas tus redes sociales, que nos termines con una frase, con un consejo, con una recomendación y nos compartas tus redes sociales, dónde podemos encontrar tus libros y cómo podemos entrar en contacto contigo, si das asesorías, si das cursos, si das talleres. Así es, tengo un grupo, Vivir en Equilibrio, es un equipo de personas donde comparto herramientas con ellas acerca de cómo podemos vivir en equilibrio precisamente. Aparte en mis redes sociales, Olga Toscano en Facebook, Olga Toscano Oficial en Instagram, en YouTube, Olga Toscano también, en TikTok como Olga Toscano. Y tengo un programa cada mañana de lunes a viernes detrás de una taza de café, donde en algunas ocasiones estoy sola, en algunas ocasiones tengo invitados, pero siempre estamos explorando temas acerca pues de la salud integral, de la mente, del alma, del cuerpo, la salud, las emociones. Todos los días por media hora lo estamos compartiendo ahí. Y la frase que te quiero decir, bueno, los libros los encuentras en Amazon, inclusive en las historias, cuando entras a mi página de Instagram, ahí en los destacados te van a salir todos los links para cada uno de los libros con una explicación. Y una frase que está en mi quinto libro, Me olvidé de vivir, que es un libro también muy interesante que te lo recomiendo, donde el doctor César Lozano me hizo el favor de escribir el prólogo de este libro. En Me olvidé de vivir está una frase, Carlos, que me encantó porque aprendí el secreto para dejar de sufrir, y esa frase dice: si cambias el cuento que te cuentas, tu vida cambiará. Eso es muy importante porque nos contamos un cuento desde el sufrimiento y cuando tú cambias el cuento, tu vida se transforma. Así que yo te agradezco mucho a ti también que estés aquí, que me hayas invitado a tu programa y sobre todo a compartir con todo tu bello público. Así que yo dije, desnudando al escritor, yo dije, lo que me faltaba. Eso nunca lo he hecho frente a las cámaras, pero te agradezco muchísimo y a cada uno de ustedes. Continúen escuchando estos podcasts, comparten, porque ahí es donde nos enriquecemos, ahí es donde nuestra mente se comienza a transformar, escuchando historias que transforman vidas. Así que muchas gracias, Carlos. Bueno, pues aquí necesitamos cambiar el cuento que nos estamos contando para tener una historia diferente. Pues más que nada agradecido, congratulado de haberte tenido. Sé que vienes con tiempos recortados, pero sí, más que nada agradecido, vienes con más personas, vas a dejar una riqueza muy grande aquí en Guadalajara, ya la estuvimos viviendo el fin de semana y pues más que nada agradecerles a ustedes que siempre nos acompañan, no dejen de vernos, siguiente viernes 7:30 de la tarde, Facebook, YouTube,
Desnudando al Escritor, donde no nos quitamos la ropa, desnudamos el alma y el corazón de nuestros invitados. Muchas gracias, saludos, nos Hasta vemos. luego.